Queridos hermanos, estamos ya en el tema 3 de esta semana que estamos viendo con los catequistas y el día de hoy vamos a empezar, como hemos hecho otros días, con nuestra oración al Espíritu Santo. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de la Esperanza, ruega por nosotros. Hoy nos quedamos en este tercer tema que estamos viendo de esta semana, dedicado a los catequistas, las catequistas y en general a la comunidad. Recordemos que estamos contemplando la catequesis y también la dimensión comunitaria, la comunidad y la catequesis. Porque no solamente la catequesis es reunirse a recibir un pequeño sacramento, también hay catequesis para pequeñas comunidades y también la necesidad de vivir como comunidad que va creciendo y que se va edificando. Hoy en este tema 3 vamos a ver a los catequistas como una comunidad de discípulos misioneros. Los catequistas como comunidad de discípulos misioneros. Y vamos a utilizar el esquema, ¿verdad?, de contemplar, discernir y proponer. Es un esquema bastante conocido. Y lo primero que vamos a hacer es contemplar. Hoy tenemos este signo que se nos ofrece para esta catequesis, que es el símbolo de una planta que pueda tener algún fruto también. ¿Por qué es importante contemplar una planta que pueda tener fruto? Encontramos las distintas partes de una planta que conocimos desde que iniciamos la primaria en la biología. Tenemos una semilla, luego un tallo, ¿no?, una raíz, un tallo, unas hojas y luego unos frutos. Eso lo aprendimos todos desde que éramos niños. Y esta imagen de una planta nos ayuda también a contemplar la realidad de una comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad es algo vivo, ¿no? Es algo vivo. En los ejemplos que se presentan de las comunidades, se nos presentan algo vivo, ¿no? Por ejemplo, como esta planta, o también como un cuerpo que está vivo. La comunidad no es una cuestión estática, sino es algo vivencial, es dinámica y tiene una vida propia. Y es importante que si tenemos a lo mejor alguna planta en nuestra casa o tenemos algún árbol con frutos, lo podamos contemplar y que lo primero que podamos hacer el día de hoy es ver con qué nos identificamos más en esta imagen de esta planta. A lo mejor nos identificamos como esa raíz. A lo mejor podemos identificarnos más como las hojas, tallo o los frutos, ¿no? Todos son importantes en una planta, todo es importante y todo es, podemos usar la palabra orgánico. Una planta no crece de un día para otro, necesita un tiempo, necesita un cuidado, necesita una maduración. También para los frutos necesita del sol, necesita del agua, necesita de la tierra, tantos elementos, y esto puede ser la imagen de lo que nosotros también necesitamos para ir formando estas pequeñas comunidades. Vivimos en un mundo en el cual estamos mucho más allá de lo comunicado, ¿no? ¿En qué sentido? Tenemos muchísimas opciones para comunicarnos. Tenemos redes sociales, tenemos grupos, tenemos mensajes, tenemos comunidades virtuales, como lo estamos haciendo ahora. Perdonen. Tenemos comunidades virtuales, tenemos clubs, muchísimas cosas. Y sin embargo, no encontramos momento histórico en el cual nos hayamos sentido tan solos. ¿Por qué? Porque las relaciones que tenemos en nuestra vida
se han convertido en unas relaciones que podemos ver como frías, distantes, en las cuales estamos dentro de una comunidad muy grande y masificada, pero nos encontramos solos o a veces nos podemos encontrar tristes, y el fenómeno también del anonimato. Ahí en nuestras ciudades, especialmente en las parroquias que estamos haciendo pastoral urbana, podemos ver cómo nos perdemos dentro del concepto de la masa de las grandes ciudades, en las cuales no conocemos ni siquiera a las personas que viven a nuestro lado, el nombre de nuestros vecinos. Somos un número más de un censo o un número más de un grupo de colonos, y vivimos en unas relaciones bastante deshumanizantes. No nos encontramos pues en ese sentido de la dignidad humana. Nos encontramos también en una situación de una grandísima movilidad social, ese gran desafío de las parroquias de pastoral urbana muchas veces, y también de las parroquias de pastoral rural, en las cuales la gente emigra, cambia con facilidad, o en las ciudades, adapta sus horarios, adapta sus medios de transporte para la logística que hacen el día a día. Pensemos en nuestra ciudad aquí de Querétaro, con las obras que se están haciendo en la ciudad, pues nos hemos tenido que adaptar en horarios, en tiempos, en disposiciones. A lo mejor ni siquiera acudimos a la parroquia que nos corresponde a la Santa Misa. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a hacer una ronda y voy a dejar a mi hijo, voy a dejar a mi hija, luego tiene que hacer una clase y luego lo llevo al catecismo y luego tenemos que calcular el tráfico para regresar, o trabajas los fines de semana, trabajas entre semana. Es una dinámica muy compleja en la que estamos viviendo y en la cual muchas veces podemos sentirnos un poco solos, podemos también sentirnos perdidos dentro de una ciudad. Esto con mucho mayor claridad en ciudades todavía muchísimo más grandes, donde no solamente hay algunos cientos de miles de personas, sino millones y millones de personas, donde se ve uno realmente como dentro de una masa que no tiene una dimensión también física que uno puede contemplar a las personas, sino simplemente como una masa. Por eso la necesidad de que en nuestras parroquias, en nuestras catequistas, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, la necesidad de formar pequeñas comunidades. Lo veíamos desde el tema número 1, como Jesús formó una pequeña comunidad. Él vivía con 12. Y a partir de ahí pues surgió el gran impulso misionero, a través de esta vivencia de esta pequeña comunidad. Si ustedes recuerdan, hace algún tiempo presentamos aquí en la parroquia unos temas que nos venían de la Vicaría de Pastoral, en la cual nosotros presentamos distintas opciones para vivir en pequeña comunidad, según la metodología de evangelización, las comunidades que surgían a partir del sistema del cine, las pequeñas comunidades que participaban en la renovación carismática o el camino neocatecumenal o las CEPs u otros grupos o movimientos que van formando pequeñas comunidades de matrimonios, pequeñas comunidades de jóvenes, pequeñas comunidades de niños. Esa es una realidad que nos ayuda a enfrentar la situación que vivimos en la ciudad. Cuando uno va a alguna comunidad fuera o rural, la gente de la misma comunidad, pues así le dicen, somos de la comunidad, ¿no? Tienen la cabecera municipal y dicen, nosotros somos de comunidad. Hasta en la misma palabra se puede entender. Dicen, vivimos en una comunidad que a lo mejor hay 10, 15, 20, 30, 40 familias, y que todas se conocen sus necesidades, cuántos niños tienen, de quién es el hijo, de quién es la hija, con quién anda, si está de novio, si no está de novio. Se conocen todos, comparten todos, y cuando es la fiesta, pues se hace la fiesta de la comunidad, la fiesta del pueblo. Esto muchas veces no es posible en las grandes ciudades o las parroquias que tienen un desafío urbano. Por eso la necesidad de hacer esas pequeñas comunidades que nos ayuden. Vamos a hacer un segundo momento, decíamos, no solamente contemplar la realidad, sino hacer un discernimiento. Discernir es reflexionar
y ver lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros a través de lo que hemos contemplado. En este discernimiento encontramos las raíces de las pequeñas comunidades. Las raíces de las pequeñas comunidades los encontramos pues en los Hechos de los Apóstoles, que ya estuvimos escuchando el día de ayer, cómo los discípulos se encontraban reunidos junto con la Santísima Virgen para pedir al Espíritu Santo que viniera sobre ellos, o también en las cartas que San Pablo va enviando, pues encontramos las pequeñas comunidades en Tesalónica, en Colosas, en distintos lugares que iban formando pequeñas comunidades de cristianos. Lo encontramos en los Evangelios, en la carta Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas. Pero esos testimonios parecería que son muy lejanos a nosotros. Por eso tenemos que acercarnos un poquito más y tenemos que llegar al Concilio Vaticano II, en el cual se muestra esta imagen de la Iglesia como pueblo de Dios, ¿no? Como una comunidad que estamos llamados a salvarnos. Dios nos está llamando a salvarnos, no de una manera individual, egoísta, sino nos invita a que dentro de una pequeña comunidad, cada uno de los individuos puedan alcanzar la salvación. No es que Dios salva comunitariamente, no, la comunidad nos va a ayudar a permanecer, nos va a ayudar a perseverar en nuestra vida cristiana para alcanzar la salvación. Va a ser un medio en el cual Dios se va a basar, a ayudarnos para hacernos crecer y poder santificarnos individualmente. Estas comunidades encontramos que en América Latina pues están bastante difundidas, pues comunidades, por ejemplo, eclesiales de base. También encontramos pequeñas comunidades en las cuales hay comunidad, hay comunión, hay participación, y que las personas que forman parte de esta pequeña comunidad pues se comprometen de una manera pastoral, una manera también misionera. Eso lo podemos ver en las parroquias. Aquí en la parroquia ustedes pueden ver esta dinámica de las pequeñas comunidades. Aquí en concreto tenemos el cine, la renovación carismática y también algunas comunidades de movimientos y comunidades juveniles. ¿Cómo se comprometen? En concreto aquí en la parroquia ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo nos ayudan en la limpieza, nos ayudan también a la parte de generar identidad a la parroquia, con las misas de las pequeñas comunidades, que nos apoyan con las ventas dominicales para la construcción de la parroquia, apoyar a los enfermos, acompañar a algún enfermo. Todas esas características tiene una pequeña comunidad, una parte también en la que ellas van creciendo, sus reuniones que van teniendo en las casas, tienen sus reuniones para crecer, para orar, para edificarse, y también esa salida misionera, el salir al encuentro de un enfermo, el salir al encuentro de las pastorales de la parroquia, al salir al encuentro de las necesidades materiales de la construcción de la parroquia, etc. Es una dimensión bastante viva, no es una cuestión muerta, por eso hemos colocado esta planta que nos recuerda esta parte orgánica de crecimiento de los cristianos comprometidos. ¿Por qué vivir en comunidad? Porque es una realidad antropológica. Cuando nacemos ya en una comunidad. Nadie nació así, apareció, ¿no? Desde que nació, pues nació de una madre, dentro de una familia, dentro de un núcleo familiar, dentro de un lugar, dentro de una cultura, y eso nos hace ver la dimensión comunitaria que tiene el hombre desde que nace. Entonces, y también pues morimos comunitariamente porque pues al final de cuentas cuando tú te mueres pues te llevan a un servicio, a un culto, la comunidad reza por ti, la comunidad va y te entierra o te llevan a... No podemos escapar de ninguna manera de esta dimensión comunitaria. Hacer comunidad está bien y es importante que todos nos sintamos comprometidos a hacer comunidad y promover las pequeñas comunidades para poder compartir, para poder edificarnos, para poder crecer. ¿Cómo podemos proponer esas pequeñas comunidades? Vamos a este tercer punto de esta reflexión. ¿Cómo proponerlo? Cada parroquia tiene una necesidad muy específica, pero para poder proponerlo
tenemos que conocer cuál sería una estructura básica de una pequeña comunidad. Lo primero es estar asiduos a las enseñanzas de los apóstoles. Una pequeña comunidad es aquel grupo también que ha recibido una evangelización, un encuentro personal con el Señor y están ávidos de conocer más a Jesús, de poder aprender a través de documentos, a través de catequesis, a través también de textos que ayuden a ir creciendo en esa enseñanza de los apóstoles. Así se juntaban en las pequeñas comunidades al inicio. Segundo, la comunión fraterna, el hacerlo de una manera comunitaria, el poder tener un lugar donde uno se puede reunir. Aquí en concreto en la parroquia pues hay comunidades que se juntan también no solamente en su casa para crecer espiritualmente, sino van comunitariamente a visitar a algún enfermo, como se hace aquí en la parroquia, o comunitariamente van a rezar. Aquí hay comunidades que van como comunidad al Santísimo y están al Santísimo, o también como comunidad a comer unos tacos o como comunidad a hacer el bien. Entonces es algo que no es solamente para un momento, sino es parte también de nuestra vida. La comunión. Tercero, la fracción del pan. Las comunidades se reunían para la Santa Eucaristía, para compartir la Eucaristía. Y se puede vivir de una manera en la gran comunidad, por ejemplo, la gran comunidad parroquial, o también como pequeña comunidad. Cuando se hace la misa de las pequeñas comunidades, se asiste a la Santa Misa con mi pequeña comunidad. En otros lugares le llaman grupos de vida, grupos de crecimiento, edificación, ¿no? Equipo, grupo, pero al final de cuentas es el mismo concepto, es una pequeña comunidad de crecimiento espiritual. Y también se reúnen pues para orar, porque no es un grupo meramente social, como te puedes reunir con tus amigos a una carne asada o algo, sino es un grupo que busca el crecimiento espiritual, la oración y la edificación. ¿Cómo podemos promover esas pequeñas comunidades? Pues lo primero es que tenemos que hacer una invitación. ¿Cómo hacer esta invitación? Lo hacemos a través de la misión permanente, cuando salimos a anunciar a nuestros hermanos la necesidad de encontrarnos con Jesús. Lo hacemos también cuando la parroquia ofrece sus retiros de evangelización. Aquí en la parroquia le llamamos, ¿no?, el querigma. Es retiro de evangelización o retiro de evangelización Nueva Vida, que tenemos en una dimensión semanal o también una dimensión intensiva. Entonces, la manera de poder invitar a hacer pequeñas comunidades es invitar primero pues a los retiros. Ahora acabamos de terminar unos retiros de evangelización intensivo y están en ese proceso de ir creando pequeñas comunidades para ir creciendo espiritualmente. Entonces, esas pequeñas comunidades se les invita a un retiro de evangelización a las personas en el cual hacen un encuentro personal con el Señor y forman una pequeña comunidad que les ayuda al crecimiento para ir recibiendo una evangelización en el cual se nombrará un catequista que va pues compartiendo los temas con la comunidad, que se reúnen formalmente en alguna casa en algún momento con algún tiempo muy específico para crecer no solamente en la catequesis, sino crecer también en la edificación de la comunidad, en la cual uno puede compartir sus necesidades, compartir sus sentimientos, compartir aquello que necesita la ayuda del otro, porque no somos nadie perfecto y siempre necesitamos de la ayuda del otro para poder crecer. También puedes tener un grupo de apoyo más grande de la pequeña comunidad, ¿no? La parroquia es llamada también comunidad de comunidades, donde se reúnen distintas comunidades, ¿no? Están las comunidades de los niños, las comunidades de los jóvenes, las comunidades de los adolescentes, las pequeñas comunidades del cine, las comunidades eclesiales de base, las comunidades de la renovación carismática, de otros, ¿no?, del movimiento del MFC, distintas comunidades, y todos nos reunimos en la gran comunidad que es la parroquia y cada uno tiene un proceso evangelizador. Así que es parte también de lo que podemos proponer, el seguir creando esos espacios
para las pequeñas comunidades, como lo hacemos aquí en la parroquia. Tenemos nuestra misa de pequeñas comunidades o retiros para las pequeñas comunidades, encuentros de pequeñas comunidades. Que sean comunidades que sean afines a las etapas de la vida. No es lo mismo una comunidad de niños que una comunidad de adultos, que una comunidad de jóvenes o una comunidad también de personas adultos mayores. La parroquia tiene que tener la capacidad de poder ofrecer atención a las necesidades muy concretas de las personas. Aquí en la parroquia somos muy bendecidos porque tenemos pequeñas comunidades de niños que se reúnen no solamente en el catecismo. Pensemos en proyectos como Domus Sacra, que hablan de pequeñas comunidades de niños que se reúnen para crecer, para orar, para edificarse, ¿no? Pequeñas comunidades o pequeñas comunidades de adolescentes, de jóvenes, como tenemos aquí también en la parroquia, de apostolado juvenil o de esperanza joven, del MFC, del MJC. Tenemos comunidades juveniles. También tenemos comunidades de adultos. Hablábamos del Sistema Nacional de Evangelización y también tenemos comunidades de adultos mayores. Tenemos una pequeña comunidad de adultos mayores que se llama Adultos Mayores Activos, en las cuales se reúnen ¿a qué? A compartir un tema, se reúnen a compartir también la vida, a edificarse unos con otros, a compartir los alimentos, a compartir su fe y que vayan creciendo dependiendo de la necesidad clara de la etapa evolutiva en la que uno se encuentre, ya sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos o adultos mayores. Y estas pequeñas comunidades, para que no crezcan solas, pues están vinculadas a esta gran comunidad que sería una parroquia. Y el párroco pues tiene que velar o ayudar a las distintas etapas de las distintas comunidades. ¿Por qué son importantes las pequeñas comunidades? Son importantes para no caminar solos. Quien camina solo pues se pierde. Entonces nos ayuda a no caminar. Segundo, al crecimiento personal. Cuando uno va con una comunidad, va creciendo también espiritualmente. También para acrecentar el sentido de corresponsabilidad. La iglesia no es el párroco, la iglesia no es el padre o una religiosa, no, la iglesia somos todos y todos somos corresponsables del crecimiento espiritual de la iglesia. Entonces es una llamada a la responsabilidad de los laicos, de los consagrados, de los sacerdotes. ¿Por qué es importante una pequeña comunidad? Para aprender a compartir. Todos estamos llamados a aprender a compartir, a poder utilizar nuestros bienes de la mejor manera para ayudar a los más necesitados y también por la necesidad de la formación permanente. No se puede vivir en una comunidad estancado, necesitamos constantemente estarnos formando. Esto que estamos haciendo es formación permanente. Estamos a través de estas cápsulas, a través de estos temas, estamos creciendo y edificando para que podamos todos compartir estos temas. Ahora vamos a llegar a la parte final de nuestro tema, como lo hicimos en días pasados, a reflexionar 3 preguntas. La primera, de todo lo que hemos compartido, ¿qué me ha impactado más? ¿Qué es lo que me ha impactado más? Cada uno vaya discerniendo qué le ha impactado más. Segundo, decíamos, ¿qué me está pidiendo Dios a mí? A lo mejor estoy en una pequeña comunidad, pero ya no estoy participando. A lo mejor no estoy en pequeña comunidad. A lo mejor me puedo apuntar al próximo retiro de evangelización que tendremos en el mes de enero para ir integrándome. O a lo mejor estoy viviendo en mi comunidad con mucho entusiasmo, pero nos falta impulso misionero, invitar a otros. Cada uno tiene que ir viendo en qué momento se encuentra para poder llegar al fruto, que es lo que Dios quiere para nosotros. Y tercero, la acción. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto pueda funcionar en nuestra parroquia como Dios lo quiere? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y esto lo podemos compartir como pequeña comunidad, como pequeño grupo, o también hacerlo llegar a través de los canales que tenemos a disposición. Se han hecho encuestas también aquí en la parroquia. Te puedes acercar también a proponer, siempre con esa actitud de propuesta, la actitud de decir, bueno, ahí está necesidad, pero ahí está propuesta, porque esta es la tercera etapa. Proponemos.
No es decir, pues yo me quejo de que no funciona algo. No, la idea es proponer. Hay algo que se puede mejorar y esta es mi propuesta para que podamos crecer como parroquia, poder crecer como pequeña comunidad y gran comunidad. Así que esas 3 preguntas las vamos a dejar de tarea. Recordemos, ¿qué es lo que más me ha impactado a mí? Segundo, ¿qué me pide Dios a mí con estos temas? Tercero, ¿qué puedo hacer para ir poniendo en práctica estos temas en mi pequeña comunidad o en mi parroquia? Nos vamos a despedir con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.